Amigas, amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Flaxo Dialoga con el Periodismo. Para nosotros siempre un gusto poder encontrarnos con ustedes y compartir ideas, diálogos sobre los debates más importantes sobre la comunicación y el periodismo, no solo en el contexto ecuatoriano, sino también en el contexto mundial. En este programa, como lo habíamos anticipado, tenemos el gusto de compartir junto a uno de los pensadores contemporáneos más importantes de la comunicación en el mundo. Tenemos al profesor Daniel Hallin, quien nos visita de la Universidad de California en el contexto del desarrollo del primer congreso, de la primera red internacional de investigadores de la comunicación en el Ecuador. Para nosotros siempre un gusto. Reafirmamos en este programa nuestro deseo de compartir conocimiento, de compartir ideas y también de conversar con ustedes, de que puedan participar, puedan dialogar también con el profesor Hallin, que muy amablemente ha decidido acompañarnos en el programa del día de hoy. Josefa nos va a actualizar un poco más sobre los trabajos, sobre los proyectos en los que está trabajando Daniel Hallin en este momento y también sobre los canales a través de los cuales ustedes pueden compartir, a través de los cuales ustedes pueden conectarse con Flaxo Radio. Así es, Álvaro. Muy buenos días con todos quienes ya nos escuchan. Muy buenos días con todos quienes ya nos escuchan a través de nuestra página web y, por supuesto, a quienes nos siguen en nuestra transmisión en Facebook Live. Les recordamos que también pueden buscarnos en Instagram, en Twitter y en YouTube como Flaxo Radio. Un poquito les voy a leer sobre la biografía de nuestro invitado, el doctor Daniel Hallin. Es PhD en Ciencia Política por la Universidad de California. Es profesor e investigador de la Universidad de California, San Diego. Sus líneas de investigación versan sobre el periodismo, comunicación política, análisis comparativos de los sistemas mediáticos. Ha escrito trabajos sobre los medios y la guerra, incluidos Vietnam, América Central y la Guerra del Golfo, y sobre la cobertura televisiva de las elecciones. Una de sus principales líneas de trabajo es el análisis comparado entre los sistemas mediáticos, especialmente en Europa y América Latina. Su libro, Sistemas Mediáticos Comparados, 3 modelos de relación entre los medios de comunicación y la política, en coautoría con Paolo Mancini, es uno de los más emblemáticos, traducido a 9 idiomas y galardonado con diferentes premios internacionales. Recientemente también está trabajando en comunicación y salud en las formas de mediatización de este campo y la medicina. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. No, para nosotros es el placer, profesor. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por ilustrarnos con la conferencia que dio el día de ayer y por estar en los micrófonos de Flaxo Radio y compartir junto a nosotros. Bueno, la primera pregunta me gustaría relacionarla tal vez con su obra más importante, que es el texto Sistemas Mediáticos Comparados. La tesis central de este trabajo es que la prensa siempre asume la forma y el color de las estructuras sociales y políticas en las cuales opera. Algunos autores en América Latina y también en diversos países, en diversas fronteras, han tratado de trasplantar los modelos propuestos en el libro a sus realidades de manera ciertamente arbitraria y no contemplando las particularidades de sus contextos. Profesor, en este sentido, ¿usted cree que es necesario dar cuenta de las estructuras de los sistemas mediáticos a partir de un estudio particularizado y pormenorizado de las condiciones en las que se desempeñan los medios, digamos, las condiciones de cada país para hablar de medios de comunicación? Sí, nuestro estudio en Comparing Media Systems fue un análisis muy concreto y histórico de 18 países de Europa y América del Norte, y tiene relevancia para otras regiones del mundo como punto de comparación para entender las diferencias entre otros sistemas y los de Europa y América del Norte, pero no tiene aplicación directa a otros. Para entender otros sistemas, tiene que hacer el tipo de investigación que
hacemos, Mancini y yo, acerca de Europa y América del Norte, investigación histórica, investigación del sistema político y también investigación muy concreta del sistema mediático en cada país. Puedo añadir que en el caso de América Latina hay influencias importantes de Europa y América del Norte, evidentemente, en los sistemas de América Latina, influencia evidentemente de España, también de Francia en la historia de periodismo, yo creo, y evidentemente influencia de los Estados Unidos, especialmente en el carácter comercial de la televisión en América Latina. Es algo que América Latina comparte con Estados Unidos. Esas son semejanzas y influencias importantes, pero América Latina es diferente en muchas maneras también y es única. Doctor, en su trabajo permanentemente se hace referencia a las estrategias de diferenciación emprendidas por los medios de comunicación. Esto con la finalidad de distanciarse de grupos sociales y políticos organizados, como partidos, sindicatos e iglesias, y generar de esta forma una percepción pública de autonomía e independencia. Profesor, durante procesos políticos como huelgas, como manifestaciones y movilizaciones sociales, es posible observar que los medios no siempre se alejan, sino que se vinculan al sector que defienden sus intereses. ¿Cómo leer entonces la estrategia de diferenciación de los medios en contextos de protesta social? En nuestro libro hay un concepto ¿cuál es la palabra en español? De paralelismo político, que refiere a la relación entre los medios de comunicación y fuerzas políticas normalmente organizados, especialmente partidos políticos. Una cuestión muy importante es ¿cómo reaccionan los medios de comunicación cuando hay nuevas fuerzas sociales que participan en el espacio público, en el esfero público, que no son representados o no son ligados a los partidos establecidos? Y depende del contexto y depende también de la cultura de la política, pero es frecuente que nuevas fuerzas pueden entrar en la agenda mediática e influir a la agenda política. Por ejemplo, movimientos sociales como el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos tenían mucha influencia en el periodismo en Estados Unidos y ha cambiado de manera muy importante el discurso político, los alineamientos políticos también en Estados Unidos. Y hay casos en muchos diferentes países de este tipo de cambio. Específicamente nosotros nos referíamos a esta diferenciación que existe entre los medios de comunicación y el Estado. Usualmente intentan tomar algo de distancia para no estar en la misma esfera. En las últimas protestas sociales que vivimos aquí en el Ecuador y en las diversas movilizaciones que se han producido en el mundo, en América Latina específicamente, Chile, Bolivia, Ecuador, vemos que los medios de comunicación en algunos contextos se vinculan mucho con el Estado siempre y cuando se defiendan los intereses de los cuales ellos están participando, de los cuales ellos defienden. Sí, entonces aquí en Ecuador, en las últimas protestas se pudo ver algo sumamente extraño, y es que los medios de comunicación compartieron el mismo discurso que el Estado. Entonces, para nosotros, es sumamente importante
tal vez hacer algún tipo de reflexión sobre este nivel de que en algunos puntos sí se diferencian, pero también cuando hay intereses de por medio para los medios de comunicación se vinculan. Sí, yo no estaba aquí en Ecuador para ver la cobertura. En muchos países, cuando hay protestas, manifestaciones políticas, la reacción inicial de medios de comunicación es de alienar con el Estado y enfatizar un discurso de disrupción y reestablecimiento del orden. Y después frecuentemente hay un cambio hacia una cobertura que representa los movimientos como una forma de participación política. En el caso de América Latina, yo creo que la relación entre medios y el Estado es más fuerte que en Estados Unidos o Europa, y es más común este tipo de cobertura totalmente alienado con el discurso del Estado. Los medios de comunicación tienen menos independencia en general en América Latina y por eso es más difícil para los movimientos sociales llegar a la agenda mediática. Muchas gracias, profesor. Vamos con la siguiente pregunta, Josefita, que de hecho nos llegó desde el público. La recomendación era que conversemos con usted también sobre uno de los pilares fundamentales de su trabajo, que es la profesionalización del periodismo. Exactamente. Y en este sentido la pregunta, pues doctor, viene, ¿no? En Ecuador y en diversos países de América Latina se ha tratado de estimular la formación académica de los trabajadores de prensa a través de incentivos salariales e inclusive de leyes coercitivas. En este contexto, ¿por qué, a pesar de contar con profesionales académicamente preparados, la calidad de la comunicación mediática en nuestros países no ha experimentado un crecimiento o transformación? Yo creo que es algo muy común en el mundo que hay educación profesional en comunicación de alta calidad. Y los periodistas, los estudiantes, los alumnos de periodismo aprenden normas globales de independencia profesional y de cobertura con muchas fuentes y de alta calidad, pero cuando llegan al trabajo, la realidad es que no pueden practicar este tipo de periodismo y resulta en parte del mercado laboral que no es fuerte y en donde los periodistas no tienen seguridad en su trabajo y por eso no tienen la posibilidad de insistir en su autonomía. Resulta también de una situación económica más débil de muchos medios y también de los alineamientos políticos de los medios de comunicación y de la ausencia de una cultura de autonomía periodística, se puede decir de libertad de expresión dentro de los mismos medios de comunicación, que es un cambio social difícil a producir. Sí, es un cambio social que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tuvo lugar durante los siglos durante las décadas medianos del siglo XX, este cambio en donde los propietarios en general se dieron
el derecho de decisión diaria a los periodistas mismos. No los periodistas individuales, pero los periodistas como grupo profesional dentro de la organización. Pero esto es un cambio difícil. En ese sentido, profesor, a mí me gustaría topar un punto fundamental en su texto, y es cuando se habla de la americanización del periodismo. Nosotros perfectamente podríamos hablar de la americanización de las prácticas periodísticas. Es decir, existe una estrategia de reproducción y extensión del modelo norteamericano en los diversos países del mundo, no solo en América Latina. Con eso nos referimos a que las prácticas profesionales americanas de objetividad, de neutralidad, de verificación, pues son parte constitutiva de la forma de hacer periodismo en nuestros países, y no ha cambiado en lo absoluto. Digamos, el modelo de americanización sigue más vigente que nunca en los países de América Latina, específicamente acá en el Ecuador. En este contexto, doctor Hallin, ¿es posible pensar en unas prácticas periodísticas diferentes a la del modelo americano, al del modelo norteamericano? ¿Podemos pensar en una forma de hacer periodismo no necesariamente vinculado a los preceptos de la objetividad, de la neutralidad, o eso no sería posible? Históricamente en Europa había varias formas, pero había una forma de periodismo más... había una forma francesa de periodismo y hay, esta forma existe también, por ejemplo, en Italia u otras áreas del sur, y hay una historia de este tipo de periodismo en América Latina, y es un periodismo más política, en donde el periodista se ve como un líder de la opinión pública y expresa su opinión en la esfera pública de una manera independiente, ¿sí? Y también en Europa del Norte, la historia de los medios de comunicación está ligada a los partidos políticos y también otros grupos sociales organizados como sindicatos. Y había muchos periódicos ligados a estas instituciones. Y en este contexto se desarrolló un tipo de periodismo que fue profesionalizada de una manera muy fuerte, con, por ejemplo, autonomía fuerte de los periodistas, y también con una ideología de que los periodistas, aún en un periódico partidista, sirvan a sus leyentes y no a los líderes del partido. Este fue un tipo de periodismo muy profesionalizado, pero sin la centralidad de la norma de objetividad, con una idea de que cada medio va a presentar el mundo de un punto de vista, sí, con atención a la verificación de hechos, del contexto y todo esto, pero con un punto de vista. Esto fue el objetivo de un periódico, de expresar un punto de vista y de explicar el mundo desde un punto de vista. Sí, justamente en eso, el otro día cuando preparábamos la entrevista con Josefa, reflexionábamos de que esta forma de hacer periodismo que nos comenta el doctor Hallin fue muy visible en Italia. Todos los partidos en Italia, el Partido Comunista tenía su propio periódico, la Socialdemocracia tenía su propio periódico, pues, y la socialización de estaba muy vinculada con la gente que apoyaba este tipo de ideologías, de este tipo de partidos. Leían los periódicos que les interesaba. Sin embargo, con el pasar del tiempo, vemos que eso es muy difícil hacerlo y que más bien los medios apelan a una centralidad, a concentrar la mayor cantidad de públicos posibles para tener mayores beneficios económicos. Sí, sin embargo,
en Italia los periódicos siguen siendo partidistas. No hay periódicos neutrales en Italia. Televisión es otra cosa, en parte dado a la... en parte otra cosa. En televisión también en Italia hay ligas políticas. Y depende en parte del mercado de los medios de comunicación. En mercados muy centralizados es frecuente que hay catch-all medias, medios que intentan llegar a la audiencia lo más grande posible. Cuando los mercados son más fragmentados, hay frecuentemente algunas formas de partidismo o de alienación con un punto de vista distintivo. Es frecuentemente una manera de crear un nicho dentro del mercado. Y en parte por eso en Estados Unidos hay un incremento de medios partidistas o medios con puntos de vista, especialmente en los mercados fragmentados, como Internet, evidentemente, pero también la televisión por cable. Doctor, usted visita Flaxo en el marco de del primer Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Comunicación de Ecuador. Y ayer, en su conferencia dictada Repensando la mediatización, los casos de periodismo, de salud y de política populista, pues usted señalaba que es realmente un fenómeno a observar ahora a personal médico en el campo periodístico. Ahora, médicos se encargan de escribir artículos para revistas o se contrata personal médico para ser parte de las salas de redacción. Desde aquí, ¿cómo explicar por qué se ha mediatizado de cierta manera la medicina y por qué este campo de la medicina se compromete de cierto modo con los medios? Sí, la medicina es cada vez más enredado con otros campos sociales. La medicina es negocio. Más en algunos países que en otros, sí, especialmente en Estados Unidos es negocio, es más comercializado, pero la industria farmacéutica es una industria, sí, y es muy comercializado. También el Estado juega un papel muy importante en el campo de salud. Y en parte por eso los élites de la biomedicina, médicos y también investigadores y autoridades de salud pública, ellos tienen que ser comprometido con los medios de comunicación porque tienen que interactuar con muchas diferentes instituciones y intereses y también quieren extender su influencia, quieren influir al público. Un capítulo de nuestro libro trata de la epidemia del gripe H1N1, fue sí, de gripe porcino, se dice popularmente, sí. Y en este caso, la respuesta de salud pública inicial fue casi totalmente una respuesta de comunicación, porque ya no hubo vacunación para este tipo de virus y las autoridades de salud pública ya no pueden hacer nada sino comunicar con el público cómo protegerse, cómo evitar contribuir a la difusión del virus. Y por eso tienen grandes equipos de relaciones públicas, de comunicación, de riesgos y dentro de estas instituciones.
En última instancia, se puede decir que hay una especialización por parte de los medios de comunicación, del sector comunicacional, para darle mayor importancia y dar tal vez una respuesta positiva para los sectores farmacéuticos. Eso es lo que pasó quizá en Estados Unidos en la crisis de la H1N1. La respuesta comunicacional, digamos que fue muy bien pensada para que en los medios se evite una crisis social mucho mayor. Sí, yo creo que esta epidemia fue muy exitoso para las autoridades de salud pública, especialmente en mantener su credibilidad ante el público, de evitar la difusión de falsas informaciones, sí, sobre el tema, y también de evitar pánico. No todas las crisis de salud pública son ejemplos tan positivos de comunicación de parte de las autoridades, pero en este caso sí. Sigamos con las últimas preguntas. Bueno, a mí me gustaría tal vez retomar un poco la conversación que tuvimos hace algunos minutos sobre el papel económico que tienen los medios de comunicación. La Asociación Mundial de Prensa, fundada en 1948, tiene entre sus principales objetivos defender y promocionar la libertad de prensa y también la independencia económica de los medios de comunicación como una condición necesaria para esa libertad. En la práctica, este principio de la independencia económica no necesariamente se cumple. De hecho, es muy complejo que haya una independencia económica absoluta del medio de comunicación. Y en la contemporaneidad, buena parte de las audiencias, no todas indudablemente, reconocen que los medios ya no son autónomos, que responden a ciertos intereses, que hay ciertos sectores industriales, ciertos sectores comerciales, ciertos sectores políticos que están detrás de los medios de comunicación y que funcionan en relación con ellos. A pesar de que existe este conocimiento, que cada vez es mucho más creciente, las empresas informativas reconocen esa forma de ser autónomos, defienden su autonomía por sobre todas las cosas. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la estrategia que está de por medio en este discurso de reconocerse autónomos a pesar de no serlo? Sí, la autonomía es algo complicado y no hay una relación muy clara entre comercialismo y autonomía. Hay medios públicos que tienen gran autonomía. El BBC, por ejemplo, en el Reino Unido, y también frecuentemente los medios comerciales no tienen autonomía. O sea, frecuentemente es una cuestión de la autonomía del periodismo. Sí, es posible que los propietarios tienen autonomía ellos mismos, pero que los periodistas dentro de la organización no tienen autonomía, porque ellos tienen que aceptar las ligas políticas de los propietarios de los medios de comunicación. Yo creo que la autonomía económica puede ser importante. Por ejemplo, medios que dependen de publicidad del Estado frecuentemente carecen de autonomía. Depende de cómo se decide de la alocación de publicidad estatal. Pero aun si los medios son independientes económicamente, esto no implica necesariamente que son independiente periodística en el periodismo. Sí, que la información que entrega a audiencia sea independiente. Sí, doctor. También tenemos otra inquietud y que siempre la realizamos aquí en el programa, y es justamente este cierto
miedo que existe desde el periodismo hacia la academia e incluso en ciertos espacios académicos siempre se sataniza de alguna manera cierto trabajo periodístico. ¿Cómo explicar esta relación tal vez o explicar las razones de por qué existe tal vez este cierto miedo entre la academia y el periodismo ya práctico? Yo creo que probablemente es más fuerte aquí en América Latina que en Estados Unidos, por ejemplo, pero en general los medios de comunicación son sensitivos a la crítica a su papel y ven los académicos como críticos y es irónica en algunos aspectos porque los medios de comunicación son los críticos de todos los demás de la sociedad. Sí, pero frecuentemente no les gusta la posibilidad de crítica a su papel. Pero yo creo que, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay bastante intercambio de puntos de vista, por ejemplo, entre medios de comunicación, entre periodistas y académicos. Y es en parte porque es una época de crisis dentro de los medios de comunicación. Yo creo por eso muchos periodistas y muchos propietarios también son buscando nuevas ideas sobre los modelos de sostener a los medios de comunicación y frecuentemente los académicos pueden contribuir. Hay prácticamente un trabajo colaborativo entonces entre la academia y el campo periodístico, pero acá pues no se lo ve mucho, ¿no? Acá más bien existe esa crítica permanente de parte de la academia o de los académicos, sí. Más bien creo que acá no existe este trabajo como el colaborativo como el que usted nos cuenta. Claro, es un poco difícil que eso exista acá. Siempre más bien da la impresión de que los medios se sienten un poco perseguidos por la crítica sí, que viene de la academia. Me gustaría retomar algo que mencionó el profesor Halling en esta intervención, y es sobre esta estrategia de renovarse, de cambiar ciertamente el modelo de hacer periodismo, de hacer comunicación, sobre todo en el mundo anglosajón y también en el mundo europeo. Se observan nuevas fuentes, usualmente ya no son las mismas todo el tiempo en algunos medios norteamericanos, se extienden los formatos, ya no solo se transmite en digamos, los formatos clásicos, ¿no? de prensa, de radio y televisión, sino que ahora pueden extenderse los diálogos hacia las redes sociales. Si nosotros estamos conversando y esta intervención, esta entrevista fuese televisada, por el tiempo que hay en televisión, tal vez en 10, 15 minutos tendríamos que resolverlo todo. Pero ahora hay la posibilidad, he visto en algunos medios, que las entrevistas se extienden. Es decir, se está rompiendo un poco el formato de hacer periodismo, este formato de inmediatez, de volatilidad, de sacar la información en ese momento y de que el entrevistado diga todo lo que el periodista quisiera saber en menos de 2 o 3 minutos. Sí, en Estados Unidos yo creo que una forma muy exitosa y es interesante es el podcast. Y los podcasts son muy popular para los jóvenes, ¿sí? Y es interesante porque es una forma, frecuentemente hay una presunción, yo creo que la audiencia hoy día no tiene la paciencia para formas de periodismo más extendida, que todo debe ser muy corto y rápido, pero el podcast es una oportunidad por formas de periodismo más de fondo, sí, y es interesante que es tan popular. En este sentido también de las nuevas tecnologías, de herramientas y aplicaciones digitales que ahora todos
la mayoría, la gran parte, tenemos acceso a través de nuestros dispositivos móviles principalmente. Ahora pues también los medios, hay medios digitales que han nacido en internet y que su principal fuente de difusión pues es justamente el internet o estas plataformas virtuales como las redes sociales. Es posible tal vez hablar pues no señalar que no hay una regularización en internet ni estos medios digitales, al menos aquí en Ecuador no existe esto aún, pero en este contexto los medios digitales pues señalan o rompen las formas deontológicas del periodismo que tal vez se cree que deben cumplir, es decir, allí pueden utilizar el lenguaje que deseen. Incluso pueden usar sobrenombres o apodos para referirse a ciertos actores políticos o sociales. No se cumplen estas normas tal vez periodísticas, pero están teniendo gran acogida por parte de jóvenes que son principalmente quienes consumen estas nuevas herramientas. Es posible pensar que los medios digitales que ahora tenemos de cierta manera están haciendo un periodismo antiguo, tradicional, que antes de igual manera no se regulaban. Sí, yo creo que en América Latina, especialmente, muchos de los medios más interesantes hoy día son medios digitales, medios frecuentemente creados con la iniciativa de los mismos periodistas y con más autonomía. Hay, por ejemplo, El Faro en El Salvador. La mayoría de países tienen uno u otro de este tipo de medios digitales. Hay muchas diferentes formas de medios digitales. En Estados Unidos hay muchos partidistas, medios digitales, y hay muchos que son esencialmente medios comerciales, no tan diferentes de los otros, pero con audiencias más estrechas, de nicho, sí. Pero en otros casos hay medios digitales activistas, por ejemplo, hay muchas diferentes formas. Yo creo que especialmente en países en donde los medios establecidos carecen de autonomía y frecuentemente carecen de recursos también. En este caso, los medios digitales frecuentemente tienen más importancia, especialmente como fuente de periodismo serio. Pero yo discrepo un poco con la visión que se presentaba, porque lo que se ve a veces en la práctica real es que muchos de los medios digitales toman los temas propios de la agenda de los medios de comunicación tradicionales. No hay una nueva agenda, no hay unos nuevos temas de los que se puede hablar, digamos, no como generalidad, pero se observa mucho esto de que se retoman los debates contemporáneos de los medios de comunicación en los canales digitales. Lo que sí tal vez haya que reconocer y ser muy sincero en eso es que se les dan nuevos enfoques, pero los temas siguen siendo los que pertenecen a la esfera pública que se ha mantenido desde ya hace mucho tiempo. Es casi intocable. Es verdad, en general es verdad. Hay excepciones, yo creo, en algunos países, especialmente durante periodos de crisis. Y hay estos medios pequeños que son especialmente, yo creo, importante para periodismo de investigación, ¿sí? Pero sus audiencias son pequeños. Ellos no necesariamente tienen gran influencia en la agenda política. A todos quienes nos escuchan a través de nuestra transmisión en Facebook, les recordamos que pueden comentarnos o también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en YouTube. Les recordamos también que esta entrevista posteriormente la subiremos a nuestro canal de YouTube y también a nuestra página web, el podcast y toda la información relacionada.
Sí, nos llegó una pregunta de nuestros amigos que muy gentilmente nos escuchan a través de nuestros canales digitales y es una pregunta que creo que está muy vinculada con la docencia. Ellos nos dicen, ¿por qué es importante seguir investigando? ¿Por qué es importante estudiar comunicación? ¿Tiene algún sentido estudiar periodismo en una época en la que los periodistas casi que ya se han quedado sin oportunidades laborales, donde los salarios cada vez se precarizan más? ¿Por qué es importante hacer esto, doctor? Yo creo que siempre hay trabajo por periodistas y trabajadoras de información. La época de la red, en la época de la red hay mucha demanda para información y hay trabajo, aunque frecuentemente las condiciones no son ideales y tenemos que luchar para condiciones mejores. Y también yo creo que el periodismo ya tiene influencia, tiene importancia social y por eso también yo creo que es una profesión que vale la pena. Agradecemos al profesor Daniel Hallin por acompañarnos en Flaxo Dialoga con el Periodismo, por supuesto en este marco del primer Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Comunicación de Ecuador. Agradecer a Álvaro Terán, agradecerle también a Marianela Paredes, quien nos acompañó en los controles. Para nosotros siempre un gusto poder contar con la palabra de pensadores tan importantes de la talla de Daniel Hallin. Realmente es grato para nosotros estar sentados acá y compartir micrófono con usted, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá. Gracias a ustedes. Nos escuchamos en la siguiente entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, siempre ratificando nuestro compromiso de llevarles a ustedes la información más importante, los debates contemporáneos sobre periodismo y también sobre comunicación. Siempre un gusto, nos vemos en la siguiente entrega.